el tutorial de hoy vamos a ver cómo hemos hecho estas dos Master System 2, ¿vale? Es mismo color, o sea, misma base, pero diferente acabado. Un acabado perlado y un acabado sin perlado, ¿vale? ¿Cómo le hemos hecho estos dos detalles, que son muy sencillos? Solo se lo he hecho a esa en color blanco, cómo hemos colocado los stickers, pegatinas, etcétera. Y al principio la tapa digo que la voy a pintar en blanco, o que mi amigo Javi me va a hacer las letras, lo que al final no pudo ser. Y bueno, encontré estas de Sega que tenía por ahí y las coloqué. Gustará más, gustará menos, pero bueno, quedaros con la idea. Y a la hora de alterar un barniz, cosas que hay que tener en cuenta, etcétera, etcétera. Yo no os entretengo más y adelante vídeo. Callaros, que empieza. Hola, buenas, soy Kulzar y hoy vamos a hacer dos Master System 2, ¿vale? Sé que ya he hecho muchas y ya habéis visto muchas, etcétera, pero hoy vamos a hacer dos a la vez. ¿Por qué? Porque vamos a utilizar el mismo color pero distinto barniz. Me explico. Vamos a hacer una con barniz perlado y otra con barniz normal, ¿vale? Para luego ver las diferencias y poder explicároslas, ¿vale? Estas son de un suscriptor, ¿vale? De mi amigo Sergio, que por cierto hace... no sé si le llaman los mods, etcétera, pero les cambia las conexiones y muy bien hecho, de lo más limpio que he visto hacer, con su palanquita, su LED aquí, ¿sabes? Muy bien. Dejaré luego el enlace de él por si queréis hablar directamente con él y ya te digo, no sé ni lo que cobra, ni cuánto, ni... pero bueno. Entonces, hay una de las dos que tiene una tapa mejor que la otra, ¿vale? Así que le pasaré la tapa buena a la suya y la que me voy a hacer yo para mí, ¿vale? Como ya la tiene mal, le voy a limar la tapa y va a ir del mismo color que la consola. Pero bueno, va a ser un detalle insignificante. Y voy a intentar a ver si me hacen las letras de Master System mi amigo Javi y las podemos poner. Y a los mandos los vamos a hacer distintos. Voy a poner un sticker de Alex Kidd y otro de Golden Axe, ¿vale? A los mandos. Estos stickers yo se los compraba a ArtoCube, pero sí que es verdad que me escribió un chico hace poco y me dijo que si sabía algo de él, porque bueno, me había colgado, las últimas consolas que había colgado eran mías, en su página de Instagram o en su perfil, y ya no está. Y no responde, etcétera. En eBay ha quitado su anuncio, digamos, su perfil y bueno, no sé, yo ya no puedo conseguir más. Estas son las dos últimas que tengo y una de Sony que la tengo preparándola en breve, que será la última Master System, os lo prometo que haga, ¿vale? Así que bueno, no os voy a poner montaje ni desmontaje, las voy a desmontar y las vamos a pasar primero a darles azul turquesa, a las dos, el mismo color, y luego el barniz. Haré las dos mezclas de barniz aquí delante, porque sí que es verdad que cada vez ya me estáis escribiendo más que explique materiales, que explique el mantenimiento de la pistola, etcétera, etcétera. Y como veo que os estáis poniendo más de uno a... bueno, que estáis empezando a hacer estas cosillas, yo encantado lo voy a hacer, ¿vale? Así que yo ya os dejo, voy a desmontarlas y ya luego pasamos a preparar la mezcla. Bueno, pues vamos a proceder a hacer la mezcla, pero antes... sé que soy muy pesado con el tema de la limpieza, pero es lo más importante. Si alguien no ha visto alguno de mis tutoriales de Master System, etcétera, que los vea, no para que lo veáis entero, simplemente la información que doy sobre limpieza y preparación, ya sea de esta consola o la que sea, ¿vale? Lo diré muy rápido ahora, lo explicaré muy rápido, ¿vale? Hemos colocado en los soportes el mando, ¿vale? No voy a enseñar las dos, solo voy a enseñar una porque así se entenderá. Las dos las voy a preparar igual. Los botones los he preparado todos juntos, que solo le voy a dar barniz normal. ¿Por qué? Pues porque sí, no pasa nada, no hace falta perlarlos. Lo que sí que he estado pensando ahora, y voy a hacer un detalle, ¿vale? Voy a intentar, no sé si me saldrá, ¿vale? Que será que la tapa la íbamos a pintar azul turquesa, y puede ser que lo haga, pero, o blanca, no lo sé. Esta hendidura que hay aquí, lo mismo tapo como he hecho en la Xbox, ¿vale? Con las letras de Microsoft, etcétera, y la pinto de color blanca. Y las letras se las pongo en color blanca, porque estas letras las tengo en color blanco y negro. Ya, eso ya veré. Pero bueno, siempre que la coloquemos, mirad, lo más recto posible, por favor. ¿Por qué? Porque ya estando así recta, hay que tener cuidado con estos cantos. Aquí es donde vamos a tener más peligro de que la pintura
caiga, o aquí, ¿vale? Una de dos, o la ponemos recta o un poquito inclinada para atrás, por si tiramos un barniz diluido, ¿vale? Y la parte de abajo, que esta yo le he retirado las pegatinas, pero a la de mi amigo Sergio, que él quiere conservarlas, se las voy a tapar como buenamente pueda, ¿vale? Bueno, dicho eso, voy a poner esto por aquí y vamos a ponernos a preparar ya el barniz, ¿vale? Cuando digo barniz perlado, ¿vale? A mucha gente, no vayáis a buscarlo en ninguna tienda porque no existe. Eso es, yo os explico, colores monocapa, ¿vale? Son los colores que van catalizados. Es un color que tú le tiras el catalizador y su disolvente y ya lo pintas y tiene el brillo incorporado. Luego está el color bicapa, que es el color, tú lo tiras un metalizado, por ejemplo. Tú tiras el color y luego le añades el barniz para darle el brillo, ¿vale? Y proteger la pintura. Y luego están los colores tricapa. Hay mucha más variedad, pero solo voy a explicar una pequeña introducción, ¿vale? Un tricapa es color perlado solo en pistola y luego barniz. ¿Qué pasa? Pues yo empecé a hacer pruebas, bueno, pruebas, que no es nada, bueno, intenté suprimir capas para que las consolas, para el tema que yo pintaba, engordarlas menos, y le tiraba el perlado al barniz, ¿vale? Y me funcionaba. ¿Qué es lo que pasa? El barniz tiene... Yo utilizo el Glasurit, ¿vale? Pero con cualquiera pasaría. El barniz tiene, me lo voy a inventar, un 100% de brillo, ¿vale? Siempre que alteremos un barniz, porque lo estamos alterando, porque esto no va con esto, ¿vale? Ya sea con perlados, con tintes, etcétera, siempre que alteramos el barniz, tocamos el barniz de alguna manera, el poder de brillo, si es un 100%, va a disminuir. Va a disminuir a un 80 o a un 70, depende la cantidad que echemos, ¿vale? Eso tenerlo en cuenta. Pero ¿qué pasa? Nos da igual porque yo hoy voy a tirarlo perlado y ya al día siguiente, la última capa, si os fijáis, siempre la doy limpia. O casi siempre la doy limpia, barniz solo, para que pille ese brillo potente. Creo que os lo podré demostrar, que hoy veréis las piezas súper brillantes y luego más mate, porque aparte de que se le habrá bebido un poco, el barniz apaga un poco el brillo. Ahí el perlado apaga un poco el brillo, pero muy poco, ¿vale? Bueno, un vaso medidor, ¿vale? Vamos a hacer la cantidad para pintar una consola y un mando. Una consola normal como puede ser Sega Master System, una Sega Mega Drive, una Super Nintendo, etcétera, etcétera, ¿vale? No hay que hacer mucha cantidad y así aprovecharemos más los productos porque no son baratos. Yo utilizo este tipo de barniz, ¿vale? Es un barniz, sí, os puedo explicar que es de poliuretano, etcétera, etcétera. No os liéis. Cualquier barniz va bien. Esto es un barniz que lo mismo vale el litro 80 euros. Yo he trabajado con barnices de 40 euros, acrílicos, que es base disolvente, y me ha funcionado igual. Me ha brillado igual. ¿Qué pasa? ¿Que hay que hacerlo en dos capas para darle un buen acabado? Lo vamos a hacer igualmente con un barniz bueno, ¿vale? Pues utilizo marca Glasurit. Así que vamos a añadirle el barniz, ¿vale? Vamos a añadirle 60 de barniz, ¿ok? Aquí, y 60 de barniz al otro, porque vamos a hacer dos, uno perlado y uno normal, ¿vale? 60. Pongo por aquí, bueno, pongo en el cubilete, ¿vale? 2 cubiletes. Ahora hay que echarle el catalizador. Catalizador es el secante, para que haga la reacción química y se seque, ¿vale? Esto es lo que hace que el barniz seque, si no, no secaría. Y de catalizador, siempre lo he dicho, 2 partes de barniz, una de catalizador. Si hemos echado 60 de barniz, solo vamos a echar 30 de catalizador, ¿vale? Catalizador, pues si le echamos 60 más 30, 90. 60 más 30, 90, ¿vale? Sencillo. Y ahora entra manías de pintores, manías que os entrarán a vosotros con el tiempo, de que lo quiero más gordito el barniz, más gorditos con más cuerpo, ¿vale? Lo voy a diluir menos. El diluyente es disolvente acrílico, pero tenéis que especificar para que no os vendan disolvente de limpieza, que ya os expliqué una vez en uno de mis tutoriales que a mí hace muchos años me vendieron, ¿vale? Un disolvente acrílico. Y le voy a echar hasta 105 solo. Hasta 105. Y hasta 105. Y ahora viene el perlado, que solo le vamos a echar a uno. Así que tapamos un bote, ¿vale?
lo marcaré de alguna manera. Mira. El normal va a ser el que lleve la cinta y el que no lleve cinta va a ser el perlado, ¿eh? Y le vamos a añadir el perlado. ¿Veis? Está completamente transparente. ¿Cuánto le echo de perlado? No sé, lo hemos puesto hasta 105, lo mismo he hecho hasta 120. Voy a gastar la lata de perlado. Bueno, lo que quedaba, que tampoco... Vamos, apuramos bien. Incluso para apurar un poquito más, ¿sabes qué podemos hacer? ¿Vale? Le echamos algo de disolvente. Habrá que tener un pelín más de cuidado porque esta mezcla va a ir algo más diluida, pero mínimo, un poquito más solo, ¿vale? Y le vamos a tirar ya el resto de perlado que nos queda. Apuramos bien, siempre apurar todo este tipo de productos, ¿veis? No sé si se aprecia más bien, que diga, espero que sí. El perlado, mirar cómo mancha. Voy a moverlo aquí, no tendría que moverlo aquí, ¿vale? Porque esto a veces pillan, no voy a decir gas, pero aire dentro. Cerramos bien todos los botes, súper importante. Y súper importante los botes de catalizador, botes de secante, ¿vale? Esto tiene que ir especialmente bien tapado. Un barniz se puede quedar más o menos, un disolvente también, perlado también. Catalizador se seca solo, ¿eh? Se seca solo, como le entre aire, etcétera, etcétera. Así que siempre que utilicemos el catalizador, no sé si os habéis fijado, cuando lo he empezado a... ¿Por qué? De usarlo de una vez a otra, siempre en el tapón, mirad, ¿veis? Por muy bien cerrado que esté, empieza a sudar, digamos, la lata, ¿vale? Y luego cada vez cuesta más de cerrar. Y al costar más de cerrar, deja una pequeña ranura entre las... no sé cómo decirlo, ¿vale? Bueno, donde rosca, y por ahí cuela aire. Son detalles muy yendo al, digamos, al límite, pero bueno, es para que aprovechéis bien el material, que lo poco que compréis, sea caro o barato, os dure. Y ahora vamos a mover el barniz. Ahora cuidado cuando lo abráis, ¿vale? Esto siempre se tiene que agitar con la pistola montada, nunca así. ¿Por qué? A ver, vale, no ha salido, bien. Me limpio bien el dedo y ahora vamos a agitar el otro. Siempre se agita, se monta en la pistola, bueno, se monta la pistola, se agita y se dispara fuera. 3-4 segundos. ¿Vale? Para que se mezcle bien y dejamos reposar 5 minutos o 10 minutos si queréis, hasta volverlo a usar. Yo hago la mezcla para usarla en 15 minutos, en 20 minutos, media hora si me apuras. No lo hagáis para usarlo a la hora y a la hora y media, no pasa nada, pero ya empieza, digamos, os puede salir algo más gordito. A mí me gusta tirarlo muy lisito, ¿vale? Bueno, y entonces ahora vamos a abrir, para que veáis la diferencia. Barniz perlado y barniz normal, ¿vale? Ahora porque está movido, pero creo que se nota, ¿vale? El tono del perlado. Vale, bueno, pues yo ya me voy a bajar para abajo, voy a preparar la otra consola que falta y ya nos ponemos a dar. Supongo que empezaremos, bueno, como hay que pintar las dos, pintaremos primero de color las dos. Solo pondré una en el vídeo para que no se haga un tutorial de 1 hora como el de Xbox, que lo veo exagerado, pero la verdad es importante muchas cosillas. Y luego ya nos pondremos a diferenciar del barniz y al día siguiente será cuando os lo enseñe. Mirad, con perlado, sin perlado, etcétera, y empezaremos a trabajar y os daré una breve explicación, ¿vale? Y ya luego se barnizarán las dos igual con barniz normal, pero el acabado será diferente. Bueno, tenemos aquí los dos barnices, ¿vale? Perlado y el normal, que lo hemos marcado con una cinta, y vamos a montar ya las pistolas, ¿vale? Yo siempre las tengo sumergidas en disolvente. Si no tenemos una lata, podemos utilizar, ¿sabéis las garrafas estas de líquido refrigerante de los coches? Limpiarlas bien, las llenamos de disolvente universal o disolvente de limpieza y las podemos meter ahí y tenerla siempre. No hace falta sumergida entera, pero sí, por lo menos, la punta, ¿vale?, de la aguja para que esté bien limpia, ¿vale? Así que vamos a sacarla. Voy a intentar ser lo más rápido posible. Yo siempre le desmonto el pico de fluido y la boquilla, siempre que las acabo de usar. Y limpio tanto por dentro, igualmente luego le tiro un poquito, la coloco primero en el compresor y disparo aire para vaciar, digamos, el poco disolvente que ha podido estar aquí dentro, porque si nos cae alguna gota de vamos a poner que montamos, pum pum,
y disparamos directamente la pieza, se nos van a disparar 3 o 4 gotas de disolvente, que ese disolvente se nos va a quedar como unas pequeñas siliconas, unas hendiduras para adentro, y nos va a crear un defecto. Así que primero siempre fuera, ¿vale? Y yo lo tengo por aquí desmontado, el pico de fluido y la pistola. Siempre que compramos una pistola, ¿vale?, nos viene con una llave. Más o menos suelen ser universales todos los... Esto es un pico de fluido. A ver si tengo por aquí un cepillo, ¿vale? Y siempre cuando lo saquemos igualmente nos aseguramos y lo limpiamos un poco, le pasamos el cepillo, y por dentro igual. Esto que se convierta en la gente que empieza a utilizar pistolas en un ritual, ¿vale? Porque mira, muchos de los que, si ahora alguno entiende y está viendo estas pistolas que yo estoy usando, dirá, joder, qué pistolas más viejas está usando ese. Que es que aquí entran las manos del pintor, de lo cuidado, y bueno, del pintor y de la persona, lo cuidadosos que seamos, lo limpio que seamos. Eso nos va a hacer que el material nos trabaje y nos dure como el primer día. Estas pistolas son viejas, no sé decir si tienen 7, 10 años, no lo sé. Las sigo utilizando. Boquilla, siempre la boquilla, yo lo que hago, aparte de limpiarla, lo primero, miro a través, que los orificios de aquí dentro, está un poco sucia, ahora la limpiaré, estén completamente, bueno, se vea la luz, digamos, donde la estemos poniendo. Y vamos a limpiar, ¿vale? Hay que limpiarla, ¿por qué? Porque si habéis visto, no sé si se ha podido enfocar, hay algún pequeño resto por ahí de barniz seco, etcétera, y eso nos puede ocasionar también un defecto. Cepillo de púas, cepillo de alambre, rascamos bien los orificios, ¿vale? El pico de fluido hay que dejarlo completamente apretado, no os paséis de vuelta, pero no hay que dejarlo suelto, porque cuando coloquemos la boquilla, si lo tenemos suelto, se va a quedar encajada y luego sacarlo va a ser un problemón, que nos va a costar, le vamos a tener que dar incluso algún golpe para sacarlo, ¿vale? Os lo digo por experiencia, porque me ha pasado. Siempre os tiene que pasar las cosas una vez, siempre, mínimo. Más no, que no os pasen más cosas. Y ahora ya colocamos la boquilla. Colocamos la boquilla, ¿vale? Esto es una de 1,6, 1,4, y volvemos a cepillar. Ajustamos bien la boquilla y vamos a montar ya el barniz. Ajustamos el vaso, son vasos PPS, ¿vale? Desechables, pero yo los reciclo. Y cuando acabemos, ¿vale?, agitamos bien. Y ahora ya luego, y cuando acabemos el barniz, lo mismo, si lo puedo grabar os lo enseñaré. Vacío el barniz sobrante, si sobra, que seguramente no sobre, y lo lleno con disolvente. Y muevo bien el vaso. Y lo dejo boca abajo en la zona del filtro, ¿vale? Porque es, digamos, donde, como quede aquí material que vaya a secar, ya el filtro no sirve. Y al día siguiente, ¿vale?, vacío, bueno, abro, vacío el disolvente, lo mismo, aquí dentro, y limpio bien el vaso. Y siempre los del barniz los aprovecho otra vez, 2, 3 veces, depende. Ya cuando veo yo algo raro, de que me tira algo sucio o no pasa bien, porque ya está bastante seco, se ha secado mucho el filtro, digamos, y ya no pasa la pintura, lo retiro. Y ahora le vamos a montar filtro antihumedad, ¿vale? Aquí abajo, siempre acostumbrados a poner teflón. Bueno, con el tiempo lo acabaréis poniendo para que pierda lo mínimo. Si pierde un poco tampoco pasa nada. Y ya tenemos la pistola preparada. Y ahora la montaré, dispararé fuera un poco y ya pasamos a dar color. Bueno, y vamos a darle ya el color, ¿vale? El color que he montado es un verde turquesa. Lo he montado en otra pistola, pero exactamente igual, ¿vale? Pico de fluido, etcétera, etcétera. Y vamos a ir pintando por abajo primero, ¿vale? Sin prisa, como siempre digo, ¿vale? Le damos una manita y dejamos que vaya pillando tonalidad. Es un color bonito, no recuerdo, pinté una Dreamcast así, en este tono, ¿vale? Y más adelante haré un tutorial de pintando otra Dreamcast y una Sega Saturn, también, que tengo pendiente, me tiene que llegar y la vamos a hacer. No sé todavía el color de la Saturn, supongo que la haré en blanca, ¿vale? Y ya se me ocurrirá añadirle algún detalle, ¿vale? Vamos pintando. Aquí hay que tener en cuenta la zona que siempre digo: rejillas traseras
y la zona del alojamiento del cartucho, ¿vale? Y vamos tirando. Vamos manchando la pieza bien. Y esta quedará, digamos, así en brillo, y la otra con el perlado veréis cómo cambia el tono. Para mejor, para peor, a mí me gusta, ¿eh? Perlado les da un toque. Habrá gente que no le guste tanto el brilli brilli, como dice mi amigo Ismael, pero a mí sí que me va, ¿vale? Y la dejamos aquí. Esta es la zona, yo creo, más difícil. ¿Por qué? Porque hay que meter bien pintura aquí, ¿vale? Y la zona de la rejilla es lo que más nos va a costar. Y las patas tenemos que ir bordeando para pintarlas. Bordeando es, ¿vale? Dándole para un lado y para el otro. Así me refiero, ¿sabes? ¿Vale? Cuando falle la pistola, esto es una pistola de absorción. Absorción porque absorbe de abajo. La otra que estábamos preparando para el barniz es de gravedad, ¿vale? Si no, le damos la vuelta y digamos que la convertimos en una de gravedad. ¿Vale? No se necesita mucho manejo de pistolas, y claro, porque tú tienes... No, de verdad. Incluso si os acostumbráis a pintar así, a veces es más fácil, porque así se puede apurar más el material. En la de gravedad también, ¿eh? Vale, y vamos dando sin prisa. Vamos manchando la zona. ¿Veis todo esto? Qué raro se ha colocado. Esto es algo de... puede ser de contaminación del plástico, que esta consola se haya limpiado aún pasándole alcohol, ¿vale? Con un producto muy fuerte. No os asustéis. Cuando os pase estas cosas, vosotros a vuestro rollo, seguir pintando, que ya con la siguiente capa ensamblará. Ahora es porque ha hecho reacción y como que no se ha colocado bien las partículas, ¿vale? La pintura. No pasa nada. Si no, mirar ahora, ¿eh? A ver si lo puedo sacar bien a cámara, porque yo estoy diciendo... ¿Veis cómo está? A ver si le puedo tirar ahora. Voy a abrirle el aire. ¿Veis? Ya tirándole un poquito más, ya se va disimulando, ¿vale? Pero porque hemos dejado pasar algo de tiempo. No lo hagáis tan seguido, ¿vale? Porque si no, os hará la reacción lo mismo más grande. Dejar que se coloque bien las partículas, que digamos el disolvente estire y el disolvente limpie la zona, ¿vale? Y vamos a ir dándole la primera, ¿vale? Y dejaremos secar unos 10-15 minutos y ya le daremos la capa final de color, ¿vale? Yo lo voy a dejar así y ya está, 10-15 minutos. Bueno, y vamos a seguir ya, vamos a darle la capa definitiva de color, ¿vale? Han pasado ya unos 10-15, incluso yo creo que ha pasado algo más. ¿Vale? Aquí tengo la tapa que he dicho que le iba a hacer en blanco, pero al final le rectifico, como siempre hago, y la vamos a hacer en color turquesa. Y ya luego me buscaré la vida a ver si puedo encontrar a alguien que me haga las pegatinas. Mi amigo Javi me las puede hacer de Master System y se las pondremos. Tranquilos que no las barnizaremos todas, ¿vale? Solo las quiero enseñar. A ver que se vea bien. Espérate, voy a girar el trípode un poco. Es que tengo aquí el foco. Bueno, da igual. Lo dejaremos así y lo hacía para que vosotros pudierais verlo mejor, ¿vale? Pero bueno, le vamos dando, ¿vale? Es un color que cubre muy bien. Todo lo que son bases azules suelen cubrir bastante bien, ¿eh? ¿Veis? Y lo dejamos bastante mojado. ¿Veis? Muy mojado, muy mojado. Y dejamos, apartamos aquí. Ahora esta. Misma operación. Y en la parte de atrás, que luego lijaremos para sacar el color del plástico y se lean las letras de Sega, como siempre hago, ¿vale? Vamos a pintar la parte delantera, de arriba. Lo primero, la parte de abajo siempre, este filo que parece que no, pero se ve muchísimo, ¿vale? Y algo ya suave, 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 mojando, mojando, llegando a las esquinas. Vale, vale. Zona interior del cartucho, que se ve mucho. Vale, giramos un poco. Y nos aseguramos, ¿vale? Así, dejándola mojada. Hacemos cambio. Y esta es la tapa de atrás, ¿vale? Que le he tapado las pegatinas.
lo que siempre explico en las pegatinas. Yo tapo para que ahora pintemos un poco la pegatina. Prefiero pintar la pegatina que pasarme, ¿vale? Pero luego pondré un vídeo de retirándola y si hay que retocarla antes de barnizar, ¿vale? Vamos a darle más aire a esto y vamos dándole a la zona del control de los mandos, al filo también, que este filo se ve tanto el de arriba como el de abajo. Si no lo dejamos no pasa nada, es algo insignificante, pero bueno, no nos cuesta nada. Y una vez hayamos aprendido, digamos, una forma de pintar, ya luego lo aplicaremos a todo lo que pintemos lo aplicaremos igual, lo haremos igual, lo estudiaremos igual, y eso nos hará no fallar, ¿vale? Bueno, yo dejo esta por aquí, corto, voy a acabar esta parte, lo mismo lo pongo en cámara rápida, y ya luego veremos cómo retiramos las pegatinas y retocamos si hay que retocar, y nos pondremos a barnizar. Bueno, y vamos a ir retirando la cinta, ¿vale? Como siempre digo, muy poco a poco, vamos levantando, ¿vale? Vamos levantando poco a poco, ¿vale? Apartamos. Y vamos a pellizcar ahora de aquí. Con cuidado, ¿vale? No, pues del otro lado, ¿vale? Con mucho cuidado, sumamente cuidado, ¿vale? Y vamos a ir retirando. Retiramos con cuidado. Si pegamos tirón podemos levantar capa de la pintura que haya en la consola, ¿vale? Vale, vamos retirando. ¿Veis? Está manchada. No os preocupéis que ahora limpiaremos antes de tirarle el barniz. Que esta va con barniz perlado. Vale, vamos retirando. Y retiramos poco a poco y ya está, ¿vale? A esto es lo que yo me refiero. Yo prefiero que se manche la pegatina a que nos dejemos alguna zona sin pintar. ¿Por qué? Porque ahora yo, a ver cómo me la voy a sujetar aquí, voy a pillar esto mismo, una cuchilla, y la voy a envolver, ¿vale? En un trapo. Digo cuchilla, pero podemos pillar un taco de goma, un tipo de espátula, etcétera. Y le he puesto alcohol, ¿vale? Alcohol 96 grados. Y vamos a ir limpiando poco a poco, con mucho cuidado, la zona de la pegatina sin salirnos, ¿vale? Sin salirnos de hacia la consola, poco a poco. Así, ¿vale? Esto se tiene que hacer, digamos, más apoyado, más en un sitio más controlado, que yo ahora lo mismo os enseño la idea y luego os pongo unas fotos de me iré arriba y lo haré arriba, ¿veis? Nos vamos comiendo todo con finura, pasando por aquí. Es que lo estoy haciendo a mano alzada y es más complicado, pero bueno, para que me entendáis, ¿vale? Nos vamos a ir comiendo. Lo mismo me voy yo arriba y terminamos, ¿vale? Bueno, pues vamos a seguir haciéndolo, ¿vale? Ahora el color está seco. Está seco del todo, ¿vale? Se puede, digamos, tocar, no podemos hacer grandes filigranas, pero mirad, vamos retirando, llevándonos hasta el final, ¿vale? Así, giramos en redonda. Ahí ya me he metido un poquito, digamos, en la zona de color, pero bueno, va, no pasa nada. ¿Vale? Lo que sí que hay que tener cuidado, no echar mucha cantidad de alcohol, digamos, para que no se nos vaya, nos chorree por alguna parte, ¿vale? Le vamos girando. En redonda, vale, le vamos dando, dejándola lo más limpio posible. Si no, lo que podemos hacer, incluso con la misma espátula o cuchilla, ¿vale? A ver si tengo yo aquí buen pulso. Uy, es que esta está mellada por ese lado. Mellada es que tiene un mordisco la cuchilla. A ver si la puedo poner para que se vea. Tiene un pequeño mordisco en este lado y eso nos puede desfavorecer más que favorecer. Y mira.
rápidamente nos lo comemos todo, ¿eh? Está muy afilado. Mira, vamos a usar esta que la tengo menos afilada y seguramente nos vaya mejor. Siempre hay que tener algo un poquito peor, digamos, para... ¿Ves? Siempre nos salva. Menos mal que no tiramos nada aquí. Como de Maro, Kulzar, siempre todo lo recicla y todo se lo guarda. No es Diógenes, es que me gusta, no me gusta desaprovechar nada. No me gusta desaprovechar nada y menos material, que es caro. Estas cuchillas que yo estoy utilizando son de la marca Coventry, ¿vale? Son cuchillas de pintor, son unas cuchillas de cobalto que valen unos... Depende, hay de estas que estoy utilizando yo por unos 20 euros la podéis adquirir, ¿vale? Y van relativamente bien. Bueno, pues ya lo hemos hecho y ahora ya nos vamos al barnizado. Yo me he adelantado, ¿vale? Para no hacer el tutorial tan largo y le he dado la primera mano de barniz. Han pasado unos 10-15 minutos y ahora voy a darle ya la capa final de barniz, ¿vale? Nos ponemos, esto es barniz normal, ¿vale? Luego ya hacemos la perlada. Vale, vamos dándole. Y al siguiente día le añadiremos letras, etcétera, etcétera, etcétera. Alguna capa generosa. Y a ver si apreciáis, ¿veis? El tono es normal, lo apreciaréis mejor ya con el sol. Vale, ahora dejaremos ya secar y le lijaremos las letras y añadiremos detalles el próximo día. Ahora a la tapa, que solo le voy a dar a la zona esta central. No la voy a engordar mucho para ver luego cómo nos queda. Vale, vale. El mando que le añadiremos el logo, aunque nos quede suciedad aquí ahora, eso luego lo lijaremos antes de poner el sticker, pero hay que dejarlo muy bien liso, ¿vale? El otro mando también. Aquí y ahora ya la parte de abajo, la que no lleva pegatina es la que va a ir sin perlado. Vale, vamos dando una buena capa, apurando ya el barniz, que tampoco nos queda mucho. Se nota ya por el peso de la pistola también. Vale, le vamos a dar, vamos a dejar que repose. Vamos mirando, bueno, es una zona plana y como siempre digo, las zonas planas las podemos castigar más, ¿eh? Es más, recomiendo que se les dé más para un mejor acabado luego. Aunque sea la parte de abajo, ahora cogeré la de arriba y digamos gastaré el barniz que ya tiene que estar listo con la mezcla que hemos hecho, que la tengo bastante controlada para pintar una sola consola. Uy, que se me cae la pieza, está aquí y vamos a gastarla. ¿Veis cómo está? Que está brillante, pues le volvemos a dar. El barniz nos admite, cuando no ha empezado a secar, como es el caso que le hemos dado, nos admite que le vayamos dando, ¿vale? No nos pasemos. Si os fijáis, le estoy dando con mucho aire y la verdad que le está llegando muy poco material. Y así voy a hacer con todas hasta gastar el barniz. Hoy le vamos a meter buenas capas, ¿vale? Mucho cuerpo, para poder trabajar después, ¿vale? Para que veáis todo lo que se puede llegar a dar a estas piezas. Total, mañana el plástico rechupará bastante y nos lo dejará, ya veréis, no con el mismo brillo ni este acabado tan lisito que lo mismo estamos viendo ahora. Ya lo veréis mañana. Vamos a gastarlo. Vamos tirando. Y bueno, la de atrás ya no le voy a dar más, pero mirad cómo está ahora. ¿Veis que parece que sea un acabado ya bueno, ¿eh? Pues no, mañana se rechupará y con la siguiente capa de barniz sí que la dejaremos bien, ¿vale? Yo voy a limpiar esta pistola
y le voy a añadir, bueno, cuando sean cambios de barniz, si es de barniz transparente a barniz perlado, teñido, limpiar, bueno, sí, se puede limpiar, pero podríamos colocar directamente. Pero si fuera la inversa, de perlado, pasar luego a un barniz transparente, sí que hay que limpiar bien la pistola, porque el perlado siempre deja algún resto. Y veréis mañana cuando desmontemos la pistola para limpiarla, en la zona de la aguja, el perlado deja siempre mucho resto, pero me entenderéis mañana. Y vamos a terminar con la de barniz perlado. Vamos a darle, yo ya le he dado una mano antes, ¿veis? Ya se nota bastante la diferencia. Y vamos a terminarla. He dejado pasar 10-15 minutos desde la primera capa, que me he adelantado para no hacerlo tan largo, y vamos a darle la definitiva. Vale, que vaya brillando bien todas las zonas. Ahora con la luz se apreciará perfectamente todo el perlado. Y ahora la parte de abajo. Damos un poquito más de aire y vamos para allá, pintándolo todo igual. Espero que le guste a mi amigo Sergio. Porque lleva mucha perla. Vale, que se vea bien estirada. Yo a la parte de abajo le voy a meter un poquito más, porque no lo admite. Es más plana y nos lo va a admitir bien. El darle más cantidad. Despacito, despacito, despacito. Y ya la dejamos lista. Ya próximo día ponemos los stickers en el mando, en la consola. Y nos queda perfecta. A ver, buscando la luz. Ahora. Y salvando más o menos las pegatinas. Se quedan en este color grisáceo por la perla. La perla aclara el color. Dentro de poco también colgaré una Xbox en rojo. Es un rojo de la Mazda, pero con el perlado se aclara muchísimo. Se pone que parece rosa. Yo lo dejo aquí secando y ya próximo día colocamos las pegatinas en la consola. Cuando a veces digo que el modificar un barniz, ¿vale? El alterar un barniz tiene, bueno, no es un riesgo, pero que deja mucho residuo la laca y los perlados, etcétera. ¿Veis? Todo esto tenemos que tener en cuenta siempre que luego limpiemos de un día para otro. Pero cuando utilizamos perlados, ¿vale? Te puede dejar siempre un resto, ¿vale? De suciedad, digamos, para que me entendáis, pero siempre al utilizar, a ver si lo puedo enfocar bien, ¿veis? Todo esto, os lo digo de verdad, el barniz os puede crear suciedad, etcétera, pero cuando se altera con productos perlados, etcétera, tintes, deja muchísimo más, muchísimo residuo más, y tenemos que limpiarlo muy, muy bien, ¿vale? Yo lo que siempre les recomiendo, ¿vale?, es desmontar la aguja, ¿vale? ¿Veis? Esto es la aguja de la pistola, y limpiar muy bien los orificios. ¿Veis? Mirar toda la cantidad de residuo que tiene. Todo esto, ya te digo, lo ha generado el perlado. Vale que el barniz genere un poquito, vale, sí, tenéis razón, pero con perlado mucho más. Así tenemos que tener, si vamos a trabajar al día siguiente, ¿vale?, mucho cuidado con el material, con las pistolas, limpiar bien, porque esto está también lleno, no sé si se va a poder enfocar bien, a ver dónde lo puedo enfocar bien, todo comido, y todo esto es perlado. El perlado te lo hace mucho más espeso todo, ¿vale? Así que limpiar bien el material, porque si no, es un material muy bueno o mediano para que nos lo carguemos en poco tiempo. Bueno, pues ya una vez seca la primera capa de barniz, ¿vale?, perlado, ¿veis? Esta es la perlada. Intentaré ser lo más rápido posible para explicároslo y ya colgaré más adelante. Bueno, tengo un vídeo de una Mega Drive amarilla en el canal, que es donde sí coloco bien las letras y también lo explico, ¿vale? Bueno, la tenemos así
Y aquí tenemos el mando con el sticker que hace ArtoCube, que ya comento en varios vídeos de que ya no está disponible. No sé qué le ha pasado a ese chico. Dije también que la tapa de arriba, que iba mi amigo Javi, me estaba haciendo las letras de Master System. Bueno, no ha podido ser, no las ha podido hacer, trabajará en ello. Y bueno, tenía estas de Sega, digo, y al final le voy a colocar estas y barnizaré encima. Pero esta tapa es de la otra consola, de la que no va perlada, ¿vale? Y las letras transfer, lo que iba a explicaros así brevemente y rápidamente es cómo las coloco yo, ¿vale? Necesitamos el botón, ¿vale? El botón que va, esta es la posición. Y entonces, una vez puesto, ¿vale? Aquí sería el on y el off, ¿no? Pues lo marco, sencillamente tomo unas referencias, digamos, no es exactamente igual, pero tomo unas referencias, ¿ves? Si estuviera apagado, pues le pongo, digamos, una tesa aquí, y si está encendido, le pongo una tesa aquí, pondré unas fotos para que me entendáis mejor, ¿vale? Bueno, bien, no sé cuál es el encendido y el apagado, pero lo marco aquí. Entonces ya el botón lo extraeré, lo sacaré. Espera, se me ha despegado este. Voy a ponerlo aquí. Y ahora por debajo sacamos el botón. Habrá que forzar otra vez las patillas, ¿vale? Pues lo volvemos a extraer el botón y se nos quedarán marcadas arriba, ¿vale? Entonces, esto, pero aquí abajo es lo que tendremos que hacer, que lo que yo hago es pillo la letra L, ¿vale? Que son las rayitas estas, y entonces las sitúo aquí encima y más o menos pues coloco una aquí, voy a acercarlo más, ¿vale? Para que me entendáis. A ver, letra L, ¿veis? Pues yo coloco una aquí y la otra pues en el otro lado, o al revés. Y así es como voy marcando yo, pero en la parte de abajo. Lo de las letras transfer y luego lo de on-off, siempre trabajo yo del final para adentro, ¿vale? Si tuviera que poner el off, pues empiezo, digamos, por la letra F, luego la O, y el on igual, pongo la N y luego la O, ¿vale? Más fácil trabajar para, digamos, tomar las medidas. Las letras de aquí me las hace, sí que me las hizo mi amigo Javi, y las pondré, es poner y quitar. Siempre que pongamos las letras, acostumbraros, ¿vale? Lijar la zona para que agarre mejor, ¿vale? Lijáis la zona y limpiar, porque se puede generamos polvo, se nos puede quedar unas motillas y cuando la pongamos se nos puede ver el relieve y eso queda muy feo, ¿vale? Así que retiramos esa y ahora pues voy a colocar el sticker en el mando. Y es sencillo, rayo, ¿veis? Todas las zonas. Cuando yo digo lijar, etcétera, hacer, y no me veis hacerlo, es porque verdaderamente lo hago, ¿eh? No es porque le quiero dar más faena a la gente, ni nada, es porque yo creo que va mejor. Entonces ya colocamos esto. Estos son los stickers, que la lástima es que este chico ya no haga más. Y voy a ver cómo lo hago, porque tengo que mirar a través del mando y me va a costar, ¿vale? Entonces yo voy colocando con este pulso malo que tengo, ¿vale? Sobre todo, yo lo que, digamos, a mí me va a mandar, o intento que mande, es la cruceta. Es lo más complicado de encarar. Los botones te pueden quedar algo mejor, algo peor, ¿vale? Pero es la cruceta, digamos. A ver si así más o menos la hemos encarado bien. Y ahora ya jugamos con los botones. Se despega bien y se pone bien, ¿eh? Que es, ya te digo que está muy bien hecho. Pues lo podemos tirar un poquito más para aquí. A ver si lo dejo ya bien y concentración máxima. Bueno, máxima. No, lo voy a traer más todavía si cabe. Es que si no monta un poquito, ¿vale? Está muy bien hecha, pero claro, no es la de origen, que la de origen está perfecta. A ver, yo creo que ahora entonces aguantamos de un lado y sí, vale, más o menos la tenemos, ¿vale? Y ya una vez puesta lo que hacemos es apretamos bien fuerte, ¿eh? ¿Veis cómo le estoy clavando la uña, sobre todo a todas las esquinas, ¿eh? Para que no entre nada de aire, para que no se nos quede, porque muchas veces se quedan algunas motillas de polvo, etcétera, etcétera. Y así nos va a quedar, yo creo que perfecto, aunque creo que aquí, no, bueno, me ha montado un poquillo la pegatina del sticker, pero bueno. Ya te digo, lo he hecho grabando, no voy a ponerlo de excusa, pero ir
retiramos lentamente. No retiréis de golpe porque no la podremos llevar. O ya, si no, no la llevamos, lo que podemos hacer es incluso que se estire, ¿sabes? La pegatina y quede fea, ¿vale? Pues ya esto lo tendríamos. Ahora yo lo que voy a hacer ya es lijar, ¿vale? Todos los contornos por arriba, por todos lados, y voy a barnizar ya encima. Este mando, este ya lo tengo lijado, limpiaré bien con alcohol y aquí a colocar las letras on, off, las rayitas y lo de Sega Master System Power Data. Yo ya lo dejo aquí y ya siguiente vídeo la barnizamos y ya siguiente día vemos las dos montadas y vemos las diferencias de una y de otra. Y para adelantar el proceso ya le he dado yo las dos manos de barniz, ¿vale? A esta tapa, ¿vale? Le he tirado, le he añadido, bueno, le he tirado barniz perlado, aunque va en la consola que no va perlada. Así también notaremos más aún la diferencia. ¿Vale? Mirad ya cómo le hemos dado a las letras. Más o menos habrá que pulir un poquito porque ahí veo yo como una pequeña burbujita de aire. Pero tiene un acabado muy bueno, muy bueno. El mando de Alex Kidd, ¿vale? Pero esto lo veremos mejor ya al día siguiente, al sol, y os lo muestro. Bueno, pues una vez ya montadas, esta es la perlada, esta la que no es perlada, pero sí que le he perlado la tapa, ¿vale? Para que se vea una pequeña diferencia y se sigue sin apreciar. En los colores tan claritos apenas se nota el perlado, se aprecia algo, pero contra más oscuro sea el color, ¿vale? Tenemos que tener cuidado porque el perlado lo aclara. Ya me pasó en la Xbox y me ha pasado otras veces, por ejemplo, si fuera un color negro, quedaría casi gris con el perlado, porque le tiro mucha cantidad, digamos, al barniz, ¿vale? En verdad el perlado se puede tirar, o se tira, se aplica, digamos, aparte, color, perlado, y luego se tira el barniz. Yo lo mezclo para quitarme un paso, digamos. Os enseño la perlada, pondré unas fotos y unos vídeos, o un vídeo, donde se apreciará mejor, porque aquí dentro no creo que se aprecie mucho, ¿vale? Y aquí tenemos los mandos, con los logos de Alex Kidd, que esta es para mi amigo Sergio, y esta es la mía. Espero os haya gustado, espero lo hayáis entendido, y lo que no entendáis, me escribís sin problema, me preguntáis, y yo con mucho gusto os lo responderé. Muchas gracias a todos, como siempre, y nada, cualquier cosa, escribirme, de veras. Gracias.